En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Se cumplió el primer año en el poder de Gustavo Francisco Petro Urrego. Más dudas que certezas deja un gobierno en el que la izquierda ha hecho gala de su inoperancia e incapacidad gestora. Escándalos están a la orden del día y desgastan la imagen de su mandatario, que cada vez tiene menor margen de gobernabilidad, traspiés que sufrió la agenda del cambio en el inicio de la nueva legislatura, denota que no será nada fácil el tránsito de las reformas en el Congreso y que la coalición de gobierno está cada vez más debilitada y con más actores políticos ejerciendo la oposición. Balance que se quiso mostrar como exitoso no puede tapar con un dedo lo que está ocurriendo. El pacto histórico y sus aliados se quedaron en el discurso y han sido incapaces de comenzar a ejercer el gobierno que les corresponde. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Retraso e incumplimiento que caracterizan a Gustavo Francisco Petro Urrego es la base de una propuesta de cambio que está embolatada y cada vez más distante de su punto de llegada. 365 días en el ejercicio del poder son la materialización de una agenda de odio y resentimiento que acompaña a los militantes de la izquierda. Este 7 de agosto se conmemoró el primer año del pacto histórico en la Casa de Nariño, días amargos en los que se pierde el respaldo de los electores y se esgrimen 15.000 millones de motivos que complejizan la gobernabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego. Masacres, asesinatos de policías y militares, incremento de homicidios ciudadanos, aumento de los secuestros, paupérrima lucha contra las drogas, alza desmedida de la gasolina, terrorismo nuevamente controlando las regiones, la corrupción al tope, son tan solo una de las aristas que complejizan el balance de los 365 días del gobierno. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. 12 meses han sido más que suficientes para comprobar que los vientos de crisis que se presagiaban no eran infundados. Incapacidad política y social para concretar las reformas polariza las posturas de un colectivo que quiere cambiarlo todo frente a una amplia mayoría que hace oposición y cree que sí hay que hacer ajustes, pero sin acabar con todo. Reformismo institucional que se toma a Colombia siembra en el ambiente un clima de tensión, miedo e inestabilidad que atomiza la economía de la nación. Narrativa negativa que se extiende sobre el país es la consecuencia de tener al frente del gobierno a un sujeto que ha demostrado que no sabe de gestión y solo hace alianzas con criminales, guerrilleros y narcos que tienen como propósito destrozar la institucionalidad democrática de los colombianos.
destrucción e improvisación son las palabras que mejor se acomodan a la definición del primer año de su presidente, fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia. Hace exactamente un año el presidente Petro tomó posesión de ese magno evento donde brillaban las fotos, las luces, las transmisiones simultáneas. Hoy nos encontramos muy distantes porque el país se encuentra sumido en serios problemas, no solamente referentes a la financiación de la campaña del señor presidente, sino al día a día de los colombianos, que se ha vuelto difícil y lúgubre. Los padecimientos en materia de inseguridad para los colombianos se han vuelto de todos los días. El secuestro de agosto del año pasado a junio de este año ha aumentado en un 105%. Eso significa más del doble. La extorsión está disparada en el país. Ha crecido, según las estadísticas, 31%. Y eso que la mayoría de los colombianos han decidido no volver a denunciar, porque sienten que ya no hay autoridades que los protejan y porque la confianza en estas instituciones se ha venido debilitando. El hurto a personas también subió al 26%. Esto significa que los colombianos, cada vez que salen a la calle, sienten miedo y lo vemos en las grandes ciudades, pero también en ciudades intermedias. Las masacres también vienen en aumento. Llevamos 55 masacres con 179 colombianos asesinados. Y por supuesto, ha reducido el asesinato de nuestros miembros de la fuerza pública. Lo que pasa es que ahora los matan en los semáforos, los matan mientras duermen. Porque con los ceses al fuego que viven anunciando pero que no se cumplen, lo que estamos viendo es el repliegue de las Fuerzas Armadas en beneficio de todos los grupos ilegales que avanzan y que toman control de los territorios. Y esta es la negación del Estado de Derecho, porque un colombiano que vive sin su fuerza pública para defender sus derechos y para garantizarle lo que la Constitución prevé, termina sometido a los grupos ilegales que imponen, de acuerdo a su genio y a su deseo, las órdenes que quieren que imperen en un territorio, que no pueden salir, que no pueden llegar, que cuántos días pueden estar, que necesitan un carnet para entrar y salir, que necesitan inscribirse en guardias campesinas o cualquier exigencia, como que sus hijos son reclutados o sus hijas reclutadas y violadas. Inseguridad desbordada es el caos que siembra el miedo y complejiza la ausencia de confianza en el gobierno del cambio. Fuga de capitales, éxodo del recurso humano, teje lo que se puede constituir en una catástrofe sin precedentes en la geografía nacional. Logros que exalta la izquierda frente a una economía estable, la inflación controlada, el desempleo en reducción, el dólar con tendencia a la baja, el crecimiento esperado, la regla fiscal respetada a pesar de una macrodeuda heredada, no reconocen que son producto del fracaso de un plan de gobierno estructurado por el pacto histórico, cacareo de logros que no son propios y que surgen de decisiones que incomodaron y quisieron revertir quienes hoy fungen como prototipo de cambio, es la tendencia de un agente gubernamental que muestra y quiere advertir lo que ningún colombiano ve ni siente. Son muchos los anuncios y pocas las implementaciones que se tienen en el gobierno. Por eso, la droga está desbordada, como lo aseguró la senadora Paloma Valencia. Anunciaron hace un año una nueva política para combatir la droga. La droga que es la que financia a todos estos grupos ilegales que generan todo este crimen. Y sin embargo, va un año y todavía no la vemos implementada. Lo cierto es que ha caído la erradicación de coca en un 71%, ha caído la incautación de cocaína en un 10% y ha caído en un 35% la incautación de la heroína. Es decir, los cultivos ilícitos, como el transporte de la droga, ahora es más seguro. Colombia ha estado de buenas porque el fentanilo y todas las drogas químicas han permitido que el consumo de coca decaiga y que por lo tanto no estemos nadando en los millones de dólares que podríamos estar nadando y que podrían estar en manos de los criminales que los utilizarían para una sola cosa: la violencia en contra de los colombianos. Uno de los sectores más importantes para Colombia y que mide el ánimo de los colombianos es el sector construcción, que en el último mes perdió 50.000 empleos y en lo que va corrido del año, la venta de vivienda ha caído en un 41%. Los desembolsos, esto es, los dineros que entregan los bancos a quienes van a comprar una vivienda, han caído en 15%. Esto se debe a los cambios de las políticas, pero sobre todo a la incertidumbre, que es la palabra clave que se ha apoderado de casi todos los sectores económicos. Los colombianos no quieren invertir porque no saben qué va a pasar,
porque no confían en el gobierno ni en las decisiones, porque el gobierno no ha sabido dar mensajes claros sobre hacia dónde nos conduce, sino en este caos donde todo parece revuelto, donde el futuro cada vez se vuelve incierto. Los colombianos estamos enfrentando un gobierno que estaba lleno de sueños, pero en los sueños les falta mucho trabajo, mucha dedicación para convertirse en ideas. Y las ideas, después de mucho trabajo técnico, de estudio, son capaces de convertirse en políticas públicas. Y las políticas públicas, con un conocimiento y una capacidad técnica y una tenacidad, son capaces de llegar a transformar la vida de los colombianos. Por el contrario, este gobierno de los sueños nos mantiene con los discursos poéticos, pero con muy baja ejecución. La economía está golpeada y maltrecha por las desacertadas decisiones de un gobierno que lejos está del cambio necesario para Colombia. Dolorosas circunstancias que acompañan al gobierno del cambio en los últimos días trae ataques sin misericordias desde todos los flancos a un cacique que se quiso vender como estadista con liderazgo internacional, pero sucumbió ante el caos colombiano que fue avivado desde las entrañas de su familia. El diálogo y el acuerdo nacional prometido por Gustavo Francisco Petro Urrego en su posesión han sido imposibles ante una apuesta política que le falta mucho por hacer y corregir. Inexperiencia de la izquierda en el poder lleva a que existan muchos cortocircuitos para identificarse con las luchas de la población. El dolor y la alegría de un camino de resistencia y resiliencia han dado desde 2019. La inoperancia del Estado es total. No se ejecuta el presupuesto y no se nombra a las personas idóneas para ejercer los cargos, en lo que se extrae de este audio de la senadora Paloma Valencia. El presupuesto general de la Nación, cuando ya llevamos un año y en este año llevamos 6 meses, apenas se ha ejecutado el 27.7%, es decir, una tercera parte cuando debiera estar en la mitad. Y lo que es más grave, ni siquiera en términos del funcionamiento el Estado está completo, porque no han sido capaces de nombrar las personas que se necesitan para que las cosas marcharan como iban marchando. Y lo más grave es el crecimiento burocrático del Estado. Pidieron una adición presupuestal de 16.9 billones de pesos, unos recursos gigantescos que ni siquiera han empezado a utilizar, pero ya han empeñado muchísimos en burocracia ineficiente que de nada les sirve a los colombianos para las transformaciones que están requiriendo. El gasto burocrático está desatado. Pasamos de 1.5 billones de pesos que gastábamos en funcionamiento y en burocracia a 3.8, es decir, más que duplicados. Han creado ministerios con 5 direcciones, crean una nueva jurisdicción para tener más jueces, crean puestos en la DIAN, puestos en la Fiscalía, puestos en las entidades y puestos por todas partes que nada mejoran las condiciones de vida de los colombianos, que nada mejoran los problemas de equidad, pero que sobre todo sirven para complacer a los amigos, pero olvidan a los colombianos en las zonas periféricas que votaron por ellos con la esperanza de que los recursos finalmente llegaran allá. El presidente está convencido de la necesidad de la lucha del calentamiento global, en la cual creemos todos. Sin embargo, se ha dedicado a hablar de la transición energética y no ha ejecutado ningún programa que le sirva al país para eso. Todo lo contrario. Los expertos ya hablan que para 2026 Colombia estaría abocada a importar petróleo y gas, quién sabe si de Venezuela. Lo cierto es que la autosuficiencia energética del país hoy está en entredicho. La burocracia desbordada es el actuar de un gobierno que decía hacer el cambio y resultó peor que los que decía criticar. Colombia, como nación, necesita fijar objetivos superiores, desde el orden democrático e institucional, estructurar políticas estatales que, lejos de los escándalos, la corrupción, el fracaso de las reformas y los tropiezos en la implementación de la paz total, beneficien a todos los ciudadanos. Perfil conciliador que se ha ido desdibujando en la agenda de Gustavo Francisco Petro Urrego aviva el carácter beligerante de un político que se niega a hacer frente a los retos sin dejar de lado los delirios de persecución y culpar de todo a la oposición. Idilio con el progresismo socialista pierde margen de acción entre los colombianos. El ciudadano de a pie ya desaprueba la gestión de su mandatario, deja de creer en las promesas de campaña y atónito observa que el ente gubernamental no puede combatir la corrupción porque es la prueba fehaciente de la descomposición.
Se dijo que el turismo sería el motor del cambio en Colombia, pero hoy el sector más golpeado es precisamente ese. Eso es lo que se exalta en este audio de la senadora Paloma Valencia. Prometieron que cambiarían los combustibles fósiles por turismo, pero el sector turismo tampoco está bien. Le subieron los impuestos al sector aéreo del 5 al 19 y eso logró la quiebra de 2 aerolíneas y la caída de 16% en los vuelos nacionales. El turismo también fue golpeado con nuevos impuestos y a pesar de que el crecimiento del número de turistas es evidente, no tenemos un sector robusto ni muchísimo menos capaz de reemplazar los ingresos petroleros. Y hablan de la necesidad de la reforma a la salud y nos presentan un proyecto que quiere acabar lo que hemos venido construyendo en los últimos 30 años. Lo cierto es que el proyecto es tan malo que seguramente no lograría avanzar en el Congreso, pero van a destruir nuestro sistema. Le quitaron 8 billones de pesos al sistema y esto puede generar su quiebra. Por ejemplo, simplemente en aseguramiento, es decir, lo que pagamos para cubrir los gastos que tenemos usualmente en nuestro sistema, quedaron faltando 3.4 billones de pesos, poniendo en riesgo la salud de los colombianos y, lo que es más grave, un sistema que le ha servido bien a todo Colombia. Claro que Colombia necesita reformas, porque el proceso social es complejo y porque los problemas van cambiando y a medida que avanzamos se necesitan ajustes permanentes. La gran revolución es precisamente eso, encontrar las tuercas que tenemos que ajustar para que los aparatos vayan produciendo los cambios sociales que el país necesita. Necesitamos mejorar la salud, necesitamos mejorar el sistema pensional, necesitamos generar más empleo, ayudar a los emprendedores y a los pequeños empresarios para que crezcan y generen cada vez más empleo y más riqueza para los colombianos. Este gobierno, lleno de promesas, se quedó en los sueños. Lo cierto es que un año después las ejecuciones son muy pocas, pero sobre todo la frustración de millones de colombianos ya se siente en la calle. Los planes de reforma están poniendo en peligro todo lo construido en los últimos años en el país. Cambios sí, pero no así. Mayor logro del primer año de la izquierda en el poder es la vergüenza diaria y la repugnancia que genera todo lo que se destapa y conoce a cada hora. La nefasta improvisación que se tapa con el discurso demagógico de la izquierda no puede nublar las inacciones de un gobierno rodeado de dirigentes déspotas, sindicalistas ideológicos, hinchados de poder y carentes de toda competencia para asumir los retos que se encontraron por el azar del destino. Rumbo sin norte de la política pública del país fue lo que permitió que en un año el progresismo socialista consiguiera en Colombia lo que le tomó 20 en Venezuela. Los discursos son importantes, pero mejor son las acciones de un gobernante haciendo lo posible para el éxito de su plan de trabajo, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. Colombia quisiera ver un presidente que se esfuerce en trabajar, no en echar discursos, porque las palabras se las lleva el viento, las ejecutorias son las únicas que transforman el país. Por eso invitamos al gobierno a una reflexión profunda en torno a los malos resultados que han tenido este primer año, para que sus funcionarios se preparen, para que consulten la capacidad técnica que tiene el país, para que escuchen a quienes han gobernado para no cometer los mismos errores. Todos aspiramos a que Colombia salga adelante y desde la oposición estaremos vigilantes para señalar la corrupción que se ha ido tomando vastos sectores del país, para señalar las cosas en las que deben mejorar, producir y concretar, pero sobre todo para llamar la atención sobre las necesidades de los colombianos que desde la provincia hoy exigen seguridad y atención. Colombia hoy más que nunca necesita a todos sus ciudadanos unidos, unidos para trabajar, unidos para construir, unidos para pensar juntos en el futuro que podemos transitar. Porque lo que no puede seguir pasando en Colombia es que a través de los discursos polarizantes quieran dejar sin resolver los problemas que necesitan atención inmediata. Colombianos con hambre, colombianos que sufren, colombianos que son víctimas de la violencia. Al señor presidente le pedimos que mejore, que reflexione y que su gobierno atienda los comentarios de quienes quieren construir y atiendan la capacidad técnica que tiene instalada el país. Es el momento de mejorar, porque todavía les quedan 3 largos años y Colombia necesita un gobierno que cumpla, pero que sobre todo trabaje con amor por Colombia. Las necesidades de los colombianos no son atendidas por el pacto histórico y la izquierda que no pudieron pasar del discurso a la acción.
propuesta de cambio auspiciada por dineros calientes solo podrá ser sostenida por la intimidación que proyectan los gestores de paz y la fuerza política de unos partidos que cerrarán filas en torno al sensei de los humanos e impedirán que se conozca la verdad, esa que desde ya buscan tapar por cielo y tierra, como lo harán en los 3 años que les restan al frente del poder. Ataques que se gestan contra la prensa y los periodistas desde el ente gubernamental difícilmente eclipsarán el análisis y balance que se hace de un mal gobierno. Al gobierno no le salen bien las cosas. Inició una nueva legislatura y no logró las elecciones que esperaba para aprobar las reformas, en lo que dice la senadora Paloma Valencia. A mí me encantan los dichos porque recogen muy bien la sabiduría popular, pero a veces uno no sabe si están en lo correcto o si estamos en el mundo al revés, y lo que opina la gran mayoría no tiene nada que ver. Arrancó el Congreso y bien dicen que en la puerta del horno se quema el pan, porque cuando ya creían que iban a elegir presidente del Congreso de la República, Trump, elegimos a Name de manera insospechada, y camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Elegimos también en comisión primera a Germán Blanco en detrimento de Alexander López. ¿Y cómo sería este inicio de Congreso que dicen más feo que un carro por debajo? Porque les eligieron también otro que no querían en la comisión de acusaciones. La avaricia rompe el saco y claro, ¿quién no va a querer vivir con 200 millones de pesos mensuales como estaba viviendo el hijo del presidente? Y que estuviera recibiendo plata de cuanto Ampón le ofreciera, pero todo con destino a la campaña. Y entonces, el hijo del presidente, Nicolás Petro, reconoce que el papá sí sabía de la entrada de dineros irregulares. Pero no solamente sabía, sino que es que no sabemos de dónde salió tanto efectivo, el que el señor Roa en la campaña utilizó y por el cual está siendo investigado en el Consejo Nacional Electoral, del que hablaba Benedetti. Pero por supuesto, más vergonzoso que la avaricia del hijo es la explicación del papá. Yo no lo creía, no es un dicho, pero ya lo es. ¿Quién no lo va a repetir? Porque representa a todos esos papás irresponsables que dejan botados a los hijos y que a la hora de salir a responder por ellos dicen, no, si es que yo además de abandonarlo no puedo responder por lo que haya hecho. Y por supuesto que es un drama que un hijo de uno termine en la cárcel, porque no solamente es una vergüenza, sino el dolor de ese ser humano. Lo que pasa es que una imagen dice más que 1000 palabras. Uno no sabe si se equivocaron de foto o de mensaje. Pero uno no puede olvidarse que toda esta plata que estaba recibiendo el hijo del presidente Petro iba con destino a la campaña. Cuando el río suena, piedras lleva. Cuando el río suena, piedras lleva. Son muchas las acusaciones y los indicios que hacen temer por aquello que está por venir. Nepotismo de la administración Petro-Urrego raya en la incoherencia del camino social que se propone transitar desde la óptica administrativa. Derroche de mentiras que se vende como humo desde el pacto histórico son el mecanismo para desviar la atención de los 4 puntos negros más grandes de los primeros 365 días del gobierno del cambio. La ineficiencia de la coalición que llevó al hundimiento de las reformas, la violencia ensañada contra firmantes de paz y líderes sociales, la imposibilidad de desmovilizar en el corto plazo al ELN y las disidencias de las FARC, y el odio recalcitrante que se devela en el discurso de su presidente contra quienes tienen recursos y la clase media. Las incongruencias del gobierno se ven en el caso de Nicolás Petro. Se ofrecieron garantías y luego se torpedea a la fiscalía, en lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. Y salió el presidente Petro muy institucional a decir que la fiscalía tendría todas las garantías para adelantar esta investigación. Pero el papel aguanta todo, porque inmediatamente también salió a revelar la nueva terna para dar por terminado el periodo de Barbosa, para que ese fiscal ya no avance, nadie le pare bolas y todo el mundo esté pendiente de las 3 candidatas, que pueden ser muy buenas, pero que tienen un efecto político muy importante, que es silenciar. Pues el burro. Le falta pelo para moña, dicen. Y uno mira esta moña y claramente no le falta pelo. El hijo consentido del presidente, Gustavo Bolívar, que se lanza a la alcaldía. Pero aquí sí hay que recurrir a la sabiduría popular. De los errores se aprende. Dese en cuenta cómo le ha ido a Colombia con un gobierno absolutamente ilusorio, pero sin ninguna ejecutoria. Es que no han podido ni siquiera ejecutar los nombramientos, ni qué decir del presupuesto, ni qué decir de todos los sueños que tienen que no se concretan ni en políticas públicas ni en mejoras para los colombianos. Ojo pues, colombianos, porque tal palo, tal astilla. Gustavo Bolívar, el hijito consentido de Gustavo
Gustavo Petro sería la réplica de este gobierno ineficiente, además de corrompido, en Bogotá. Luego no digan que no se les dijo. Y el conocimiento no ocupa lugar y la ausencia de conocimiento tampoco. Por eso la ministra Irene Vélez, a pesar de que la sacaron, puede seguir yendo a todas las reuniones de los ministros. Bienvenida, digo, hasta luego. Mejor dicho, al fin que ya el que madruga Dios le ayuda. Pero eso no resultó siendo cierto en Colombia, porque nadie que madrugue tanto como los camioneros y los transportadores de Colombia. Y la realidad es que por todos lados los están robando. Porque eso sí, aquí sí se aplica: donde fueres, haz lo que viene. Ahora vienen los bloqueos, desde el Cauca por derrumbes a después de usar la maquinaria amarilla para cerrar las vías. Y lo mismo en Barranquilla y en La Guajira. Mejor dicho, bloqueos es lo que se ve venir. Bloqueos son los que vendrán en protesta a un gobierno que mucho prometió y bastante está incumpliendo a las clases populares. El país ya encumbró el punto máximo de su polarización, visión divergente en el concepto de nación que impone unas tareas claras y concretas frente a la dirección estratégica que deben tomar los asuntos coyunturales del país. Actuar táctico que en los próximos 365 días permitirán denotar que se ha hecho bien y que necesita ser repensado, reestructuración del mapa operativo y metodológico de cara al futuro. La paz total, los acuerdos con los grupos al margen de la ley no son más que una ilusión en palabras del gobierno, como lo recalcó la senadora Paloma Valencia. De eso tan bueno no dan tanto, le dicen a uno, y uno tiene que concluir que es cierto, porque el ELN viene y anuncia cese al fuego y después dijeron que eso era solo del gobierno. Luego lo anuncian conjuntamente, pero tampoco funciona. Ahora sí anuncian por tercera vez, porque la tercera es la vencida, que ya no van a atacar más a la fuerza pública. Y si tico el ELN anda pidiendo plata para poderse mantener durante la negociación. Y el presidente dice que sí, que hay que atenderlos porque pobrecitos, vida mía, lo del secuestro, lo de la extorsión no les está dando tanto con la coca congelada como dicen que está. Le cuentan a uno el milagro, pero no el santo. Salió el presidente Petro aterrado a contar que se estaban robando la gasolina y el petróleo de Ecopetrol, y no quiso contar que los mayores socios de este robito era el ELN, citicos vida mía, porque al pan pan y al vino vino. Lo cierto es que el robo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas se hacía en el Catatumbo, controlado por el ELN, y era el ELN el que se llevaba la gasolina, que en un principio la usó para sacar más cocaína y que después dijo: pero si la gasolina es que es súper rentable, ¿por qué no vamos simplemente a venderla? Y la empezaron a vender con todo un entramado criminal, porque ahí sí, otra vez, la codicia rompe el saco. Y todo este mundo al revés va terminando, pero les voy a decir: Dios aprieta pero no ahorca, porque no hay mal que dure 100 años, y al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo hay que hacer buena cara, porque no hay mal que dure 100 años y a este gobierno solo le quedan 3. La transformación y adaptación al cambio se hace aún más compleja ante el tufillo de inexperiencia, ausencia de tacto y falta de casta rectora que pasan factura de contado a la izquierda y a Gustavo Francisco Petro Rego en momentos complejos para la patria. Reto nada fácil que se atiza en el desencuadernado diario vivir de Colombia, que sigue circundando, asociado a la divergente percepción de los elevados índices de corrupción, la extendida crisis social, la economía en recesión, entre muchas otras variables que ahora se acrecientan con el espinoso caso de Nicolás Petro, que está plagado de intrigas, acusaciones e improperios. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El horizonte social del pueblo colombiano clama por unificar esfuerzos, consolidar mayorías para sacar avante los proyectos que la nación requiere. Astucia del jugador de póker, inteligencia de ajedrecista y sagacidad directiva son más que necesarias para implementar las reformas que se avecinan en cada uno de los sectores del entramado colombiano. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Muchas promesas y poco cambio. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Biosfera infestada de desequilibrios, injusticia e impunidad
que debe sanear su ambiente interno antes de tender puentes y dar solidez a las relaciones internacionales, gestión que dimensione de relevancia e importancia al ciudadano y su contexto de realidad. Antes que lamentos, la realidad pide a los ciudadanos resistencia y fortaleza con el escenario y buscar soluciones antes que sucumbir en las inconmensurables agresiones que inundan las plataformas digitales y los círculos sociales. No hay peor ciego que el que no quiere ver, aquel que se dice mentiras y se las cree, ese que habla de estupendos réditos, pero la realidad demuestra que los resultados son contrarios a los datos y estadísticas que se exhiben. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.